En toda actividad siempre vamos a estar aprendiendo. Es lo ideal, además, aprender para mejorar nuestra performance. Una cosa importante es aprender nuevos conceptos, nuevas ideas y sobre todo aplicarlas a nuestra vida cotidiana. Hoy aprenderemos en Azul y Verde sobre economía circular. Estamos hoy con el ingeniero, Sí, no te he ingeniero. preguntado hasta ahora Sí. si eres ingeniero, Jesús Salazar, es presidente del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible y además paz presidente de la Sociedad Nacional de Industria. Gracias Correcto. por estar con No, nosotros. al contrario, Roberto, gracias y muchas gracias por invitarme a este medio para hablar de un tema tan apasionante como es la sostenibilidad y la economía circular. Ese tema de la economía circular, ¿qué es? Cuéntanos. O sea, Mira, tienes en fácil, experiencia. ¿no es cierto? Sí, Para sí. hablar de una economía circular, quizá más fácil sea definir lo que es la otra, la opuesta, la lineal, que La es tomar lineal. una materia prima de la naturaleza, transformarla, producirla, hacer un producto, venderla, usarla y botarla. ¿No Ajá, es cierto? claro. Entonces, ahí hay un desequilibrio. Hemos tomado algo de la naturaleza y no le estamos devolviendo de manera útil a la Ajá. naturaleza. Entonces, la circular busca eso. Busca que las materias primas, lo que usemos de la naturaleza, permanezcan con valor, no como un desecho, con valor Ok. dentro de la naturaleza. O sea, es un término social y económico, ¿no? Claro. Es un círculo virtuoso finalmente el que Sí, se busca es generar. un círculo virtuoso. Podrá ser y sonar ideal, quizá lo sea, pero la idea es esa, es imitar, Roberto, lo que hace la naturaleza. Porque pensemos cómo funciona la naturaleza si no estuviera interviniendo el hombre. Es un equilibrio perfecto. Claro. Animal, vegetal, mineral, Claro. todos hacen su función. Bueno, es algo como eso, es devolverle a la tierra las condiciones naturales de sostenibilidad. Mira, se dice, y han habido estudios por esto, de que si no hacemos nada y continuamos con modelos lineales de producción, al año 50 necesitaremos 3 planetas Tierra, ¿no? Claro. O sea, no es un escándalo, es un extremo lo que estamos viviendo. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Ahora, este concepto de economía circular, ¿cuándo empieza a ganar vigencia? Mira, hay data investigaciones desde el 60, 70, ya se venía hablando, no con esos nombres, pero Claro. se venía hablando del desequilibrio de la naturaleza, de los cambios climáticos, y se empezó a entender ya más el fenómeno como tal en los 80, 90. Tú vas a la literatura científica y encuentras más de 1500 denominaciones de economía circular, Ya, o sea, ajá. hay abundante investigación. Ok. Pero deberíamos ponernos de acuerdo ya en términos fáciles y sobre todo entender cómo caminar en ese tránsito a la sostenibilidad, porque hay un tema que a mí siempre me gusta recalcarlo. Para mí la economía circular es una herramienta, Ya, no es per claro. se un fin, es una herramienta que nos lleva ¿a dónde? A la sostenibilidad. Claro. Pero cuando hablamos de sostenibilidad, Roberto, estamos hablando de 3 dimensiones, 3 pilares fundamentales. La rentabilidad económica, la rentabilidad social y la rentabilidad ambiental. Claro. Si solo lo vemos por un concepto ambiental, que creo, a mi parecer, al Perú ingresó la economía circular solo con un sesgo ambiental. Y eso no fue sostenible. Claro. Las industrias no pudieron soportarlo. Se cayeron porque no eran rentables. Por lo tanto, se perdió la fuerza. Yo creo que deberíamos retomar con fuerza el reimpulso y el inicio de la economía circular, pero tridimensionalmente. Ahora, es difícil, ¿no? Es difícil sobre todo cuando viene una idea nueva, algunos la adoptan con entusiasmo y cuando se cae o pierde fuerza, ese nuevo paso puede ser complicado, ¿no? Sí, por eso hay que buscarle, como siempre, el lado positivo de todo, y para esto hay muchísimos lados positivos. A ver, los empresarios, los emprendedores sobre Sí. todo, deberían saber que bien aplicada la economía circular con el enfoque sostenible podría ser o es una gran ventaja competitiva. Ajá, explícanos tú, un poco tú eso. podrías, Ajá. por ejemplo, diseñar un producto sostenible, Sí. aplicando la economía circular, mostrando las grandes habilidades que tiene ese producto o servicio respecto a cómo estamos cuidando el medio ambiente, ¿no es cierto? Ajá. Y ese tema de sostenibilidad te da un valor agregado. Claro. Y tú podrías de repente incrementar un poco tu precio porque estás haciendo gran esfuerzo y ojalá el consumidor, que también es responsable, entienda que eligiendo un producto sostenible está cuidando también la naturaleza. Así que eso generará un ganar-ganar. Pero además lo vemos en los supermercados, sobre todo cuando te venden ya productos industrializados, la gente ya revisa, lee más la etiqueta para saber qué cosa Cierto. contiene. Mira materiales, ¿no? Exacto, Oye, este exacto. material no es sostenible, ¿no? Sí. Aunque ahí hay que hacer un paréntesis, ¿ah? Hay toda una satanización que se hizo al plástico
quizá de manera justificada por las consecuencias que esto tuvo, ¿no? Pero el material plástico es un material noble, tú conoces el tema bien porque tú tienes una empresa. Yo soy un industrial de plástico, donde a favor de mi sector yo fabrico tuberías y conexiones, así que por lo tanto si el producto dura más es un beneficio, así que para mí la larga duración del producto en el mercado, yo doy garantía 50 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero esto aplicado a productos de plástico de un solo uso es un crimen. Pues, claro, pues, decir que tu bandeja va a durar 50, 70, 80 años, tú dices, uy, no, pues no es sostenible con la naturaleza. Así es. Entonces, lo que se satanizó fue la gran cantidad y el abuso quizá de todo lo descartable. Y en eso hay que reconocer que hemos caído en el facilismo. Exacto, ¿no es cierto? Exacto, sí. Entonces, eso hay que cambiar. Hay que buscar que el producto no sea descartable, que sea duradero, más bien hay que volver a las botellas retornables. ¿Te acuerdas que antes era así? Claro que sí, claro que sí. Ahora todo es desechable. Eso ya debería cambiarse. Pero hoy felizmente ya hay técnicas que nos están llevando a ser 100% reciclables, por ejemplo, ¿no? Es súper interesante eso, Jesús, porque además me lleva a pensar en estas imágenes que se crean. Cuando has hablado de satanizado, me vino rápidamente esta imagen de esta famosa isla enorme en el Pacífico, que está hecha solamente de plástico en el mar, que es una imagen muy potente, es una imagen horrible y que duele, como dices, ¿no? Cierto. Pero hay un montón de otras cosas que no se toman en cuenta, ¿no? Todos hemos visto esa tortuguita amarrada con ¿no es cierto? O tragándose el plástico, la bolsa plástica. Por supuesto, por eso te digo, se satanizó, pero no es que sea injusto y que no hubo razones, no, sí habían. Claro. Pero hay que ponerla en su real dimensión, porque a ver, ¿por eso hay que prohibir la fabricación de plástico? No, pues saldrá otro material igual de, no sé, no es eso, hay que cambiar los comportamientos de la sociedad. Y cuando hablo de la sociedad, no estoy hablando solo del consumidor, hablo del productor también. Entonces, aquí viene una corresponsabilidad. Por eso cuando yo escucho hablar de la responsabilidad extendida al productor, a mí me da cosita, ¿no? Digo, la responsabilidad debe ser compartida con el productor, porque también la tiene el usuario, ¿no es cierto? Entonces, es un trabajo en la que deberíamos ponernos de acuerdo todos. Me comentaste antes de salir al aire algo que me pareció interesante, y es que efectivamente el plástico afectando el medio ambiente es una imagen dolorosa, pero alguien tiró ese plástico ahí. Correcto, ¿no? Es correcto. Yo decía en los grandes foros de discusión que hubo antes de salir la ley del plástico, un solo uso, ¿no? De que los plásticos no tienen pies, no tienen manos, o sea, no es que corran, se vayan a donde quieran, no, alguien lo transporta y lo desecha mal. Yo estuve en un botadero de aquí del norte chico del país y la verdad me hicieron caminar primero sobre un relleno sanitario, después sobre un botadero, porque tú sabes que en el Perú lo que más hay es botaderos y estos son clandestinos, ¿no? Ya, camina sobre plástico, es la verdad. Y cuando yo caminaba sobre el plástico, industrial del plástico, ¿qué veía yo? Materia prima. ¿Qué veía yo? Dólares tirados, ¿no? Yo decía, oye, ustedes están caminando sobre dinero y no se dan cuenta. Entonces, eso es un problema. No puedes tirarlo a enterrar un plástico cuando este debería regresar a las fábricas. Pero ahí tenemos un problema, y un problema grande. En el Perú no hay una cultura de segregación en fuente. Es cierto. Nadie te obliga en tu casa a separar el plástico, el papel, el cartón, como debería ser en una civilización, ¿cierto? Entonces, aquí botamos todo juntos. Y eso va a un basurero que al final termina en un relleno sanitario, o en el mejor de los casos, ¿no? O tirados al mar en el peor de los casos. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de todos, pues, como Estado? Deberíamos preocuparnos por hacer un sistema donde la logística inversa, es decir, que ese material regrese a la planta, sea fácil. Hoy no se puede, Roberto. Yo soy un fabricante de plástico. Si yo quisiera comprar plástico reciclado, estoy complicado, porque el plástico en el Perú, el reciclado, está en manos 95% de informales. O sea, yo no podría acceder a eso. Y creo que poquísimo lo haría. Y ese 95% se maneja en un ámbito informal. Yo me pregunto, ¿dónde están las municipalidades? ¿Dónde están las municipalidades? Porque ahí no hay ningún control de ningún tipo. Y además estamos perdiendo valor, ¿no? Porque poner en valor significa darle un precio a eso, ¿no es cierto? Los fabricantes no es que estamos pidiéndolo regalado, vamos a pagar. Entonces, eso podría generar todo un ciclo virtuoso de una cultura de reciclaje en el Perú.
pero tiene que haber un ente rector, llámese gobierno local, que propicie eso. Hay varias municipalidades en el Perú que ya están haciendo, pero son poquísimas. Sí, Nosotros somos casi 2.000 municipalidades y no llegan ni al 2% de municipalidades que hacen eso. Ese equilibrio debería existir también en las demandas y exigencias de las empresas, del Estado y del ciudadano también. O sea, todos debemos ser conscientes de nuestros deberes y derechos para exigir que los otros cumplan los suyos también. Conversábamos hace un rato que fabricar un producto con material reciclado es más complicado, tecnológicamente hablando, que usar una materia prima virgen. Entonces tienes que contratar gente especializada, maquinarias especializadas, tienes que tener todo un sistema de proceso con un control de calidad al doble de la exigencia que con materia prima virgen. Eso es costo. Así es. Por lo tanto, es muy probable que el producto te salga más caro que el de materias primas. ¿Eso acaso el consumidor va a beneficiar con su elección a ese producto más caro o va a decir, no, yo me voy al otro que es más barato? Ahí viene el problema, ¿no? Entonces, retomando el inicio, para que esto funcione, lo de circularidad tiene que darse a nivel de la sociedad, no de las empresas, ¿no es cierto? Debería ser en forma general. Pero son las empresas las que han dado, digamos, un primer paso, haciendo algunas políticas, aproximándose a la economía circular. En tu calidad de paz presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, ¿cómo has visto este proceso? ¿Cómo las empresas están aproximándose a esto? Yo diría muy motivador hablar y visitar estas empresas que están haciendo algo por la circularidad. Para empezar, es un sector de la economía dura, la industrial es un sector duro, muy ortodoxo, muy ligado a costos, muy ligado a tradicionales maquinarias. Entonces, introducir esta filosofía no fue tan fácil, ya te imaginarás, fue muy complicada, pero logramos avanzar. Mira, vamos a poner algunos sectores, ejemplo, textil, por ejemplo, ¿no? Hoy en el Perú ya hay empresas que están reciclando las prendas, las vuelven a hacer hilado, ¿no es cierto? Recuperan prendas o las mermas postindustriales o postconsumo, como te decía, y las vuelven a hilar y nuevamente salen prendas. Eso es economía circular, ¿no? Tenemos empresas como Nuevo Mundo, Creditex. En el sector plástico tenemos ejemplos muchísimos, pero a ver, fuimos orgullosamente los primeros de la región en hacer una botella de reciclado 100%. Botella a botella. Llegan botellas recicladas, hacen un proceso de reciclaje de muy buena calidad. Hay una tecnología muy grande en el Perú. Hay capacidad hasta para 20.000 toneladas anuales de botella. Y estas pasan a ser 100% recicladas. Aunque la ley solo nos exige 15% reciclado, esta empresa ya avanzó y tiene 100% reciclado. Tenemos otras empresas como Pamolsa en el sector plástico que también han transformado y, por ejemplo, antes hacían sus productos descartables con lo que se llamaba Tecnopor, ¿no? Que la verdad Tecnopor no es el nombre correcto, pero bueno, estos productos han sido reemplazados por otros materiales, como por ejemplo el bagazo de caña de azúcar. Entonces se está volviendo mucho más responsable y sostenible, ¿no? Hay otros productos muy ingeniosos. Tú sabes que el tema de las demoliciones, esos residuos de las demoliciones son un problema ambiental. Hay empresas que están haciendo bloques de concreto y en lugar de tomar agregado de la naturaleza están tomando estos bloques, ¿no? Entonces, hay muchos productos que hoy estamos viendo ya con esa característica sostenible, ¿no? Y es interesante lo que mencionas del ingenio, porque también se requiere de creatividad para entrar en este tipo de economía circular. Yo recuerdo la empresa que ahora es LATAM, cuando era LAM Perú, tenía un programa para que los uniformes de las azafatas o del personal a bordo de servicio, cuando ya estaban usados y tenían que cambiarlos, producían otro tipo de materiales, cartucheras que donaban a los colegios. Entonces, era también darle la vuelta al y has dado, mira, yo diría intencionalmente en la clave de la economía circular, porque ¿cómo llega el concepto de economía circular en el Perú? En el reciclado. Pero el reciclado no es lo primero que deberías pensar, debería ser lo último, porque lo que deberíamos mantener en equilibrio es en el uso del producto. Entonces hay que diseñar productos que tengan mucha más duración y luego que cumple su primera fase de duración, piensa en un segundo uso en otra cosa. ¿Correcto? Eso es lo que tú acabas de decir, es fundamental. Úsalo en otra cosa. Y después servirá como parte para otro producto. Y así, hasta cuando ya veas que no da para más, recíclalo.
Claro. Entonces, eso es importantísimo. Y eso es ecodiseño, Roberto. Okay. Las empresas debemos aplicar ecodiseño antes de sacar un producto al mercado. Este producto puede ser usado en otros sectores, sí. Es más, puedes darle una característica que termine siendo un insumo para otro producto, ¿no? Claro. Yo creo que ahí está la ventaja. Qué interesante. ¿No? Ahora, mencionábamos la labor que han desarrollado las empresas en el Perú. Hablamos de las que tú decías de industrias duras. ¿Y las pequeñas y medianas empresas pueden tener este enfoque también? Mira, pueden. Lamentablemente en el Perú no hay incentivo para transitar hacia una industria verde. Y no la hay por un tema económico, y hay que decirlo. En el Perú el 99.4% de las empresas son micro pequeñas. Claro. Mira, o sea, son casi todas. Listo. Sí. ¿Acceden al crédito? No, porque en un 95% son informales. Así es. Entonces, ¿cómo es que estas empresas pueden transformar sus procesos a una economía verde? Tiene que haber una motivación, un incentivo. Yo creo que ahí estamos padeciendo de eso, ¿no? ¿Y cómo ves la aproximación que tiene el Estado, el gobierno central, digamos, a este tipo de incentivos? El Estado peruano ha demostrado muchas oportunidades de estar interesado por este tema. Hay foros que se realizan todos los años viendo cómo aplicar economía circular. Pero en la práctica vemos a un Estado alejado del acompañamiento al tránsito. Esto se ha dejado en manos exclusivamente de los privados. ¿Y cuál es el riesgo, Roberto? Que esta es una industria muy riesgosa. Vas a invertir mucho y de repente no tienes éxito y entonces empieza el círculo negativo, ¿no? Entonces, esto hay que buscar un acompañamiento y hay que crear normas, sí. Hay que acompañar al emprendedor, sí. Hay que crearles mercado también. Claro. Pues, ¿no? Y para eso el Estado tiene un rol fundamental, ¿no es cierto? Sí, y el tema, lo que sucede es que a veces el Estado está más ocupado apagando los incendios de la coyuntura política y no está viendo el mediano y largo plazo. Somos un país, y siempre lo digo, Roberto, que carece de una visión de largo plazo. No sabemos a dónde estamos caminando como peruanos. Y esto debería ser una obligación de pensar en el largo plazo. Porque tú no haces economía circular para hoy día. No haces economía circular para mañana. Estamos pensando en los próximos 50, 100 años, ¿no es cierto? Eso es hacer economía circular. En Coplaza Industrial, por ejemplo, que es mi empresa, juntamos dos problemas, porque eso es una de las formas de pensar en los problemas. ¿Qué problemas tenemos ahorita? El plástico. Uy, el plástico es un problema cuando se bota. Otro problema, pues yo le escuché a una ministra del Ambiente decirlo, la cascarilla de arroz. Uy, la polución, se quema, la contaminación. En Coplaza juntamos los dos problemas y sacamos un producto. ¿no? Y hemos sacado un plástico madera basado en los reciclados del PVC que nosotros tenemos y las cascarillas como un refuerzo vegetal, con una fibra vegetal. Y ha salido un producto interesante. Entonces, de eso se trata la economía circular. Mirar, observar dónde están los problemas ambientales y diseñar productos, ecodiseño, que ayuden a solucionar esos problemas. Es interesante ese tema del ecodiseño como para fomentar en los jóvenes, ¿no? Que se pongan a estudiar eso. Es una profesión ya no del futuro, es del presente, ¿no? Y hay demanda. Claro. Hay una gran demanda, ¿no? Ahora, este tema de la visión de futuro obviamente es clave, pero yo siempre que hablamos de este tema con distintas personas no es solo tener una visión de futuro, o sea, no saber hacia dónde vamos a ir, sino hacia dónde queremos ir como nación, ¿no? ¿Qué quieren las distintas organizaciones, agrupaciones, sean políticas, sean ciudadanas, lo que sea, hacia dónde queremos llegar a ubicarnos como país, ¿no? Eso es correcto. Es tomar una decisión. Exacto. Nosotros como peruanos lamentablemente nos hemos acostumbrado a cada 5 años cruzar los dedos, a ver qué nos toca y rogar que esos 5 años por lo menos sean más o menos estables. Y cada vez son menos años. Sí, exacto. Pero no decidimos crecer. Y el Perú tiene grandes fortalezas y potencialidades para crecer. Entonces, ahí y en la economía circular se nos presenta todo un campo para ser líderes de la región en este tema, ¿no? Y en el tema entonces de la economía circular, ¿vamos a seguir avanzando o vamos a estar dando vueltas? Yo creo que yendo contracorriente, esas vueltas hay que dinamizarlas y hay que hacerla espiral, ¿no es cierto? Hay que ir de forma ascendente.
Hay mucho por recorrer. Yo diría estamos en un inicio, ¿no? En una primera etapa en la que todavía hablamos de concientizarnos, de tomar la real importancia de lo que es esta filosofía de una nueva sociedad, una nueva economía. Pero hay que impulsarlo, ¿no?